Lo que primero dijo el Padre es, Señor, dijo en la oración inicial, que nos permitas congregarnos y nos permitas con toda sinceridad amarte y seguirte. Y de repente en Ezequiel, en Éfeso, dice Pablo, he estado con cada uno de ustedes y he hablado con ustedes hasta las lágrimas, ¿verdad? Ha logrado Pablo entrar en contacto con cada uno de los miembros de su comunidad y hasta las lágrimas. Definitivamente, el Espíritu Santo es el que genera este tipo de encuentros y reacciones. Pero hoy nos vamos a preparar especial para lo que va a pasar el próximo fin de semana. ¿Qué es lo que va a pasar el próximo fin de semana? Pentecostés, ¿verdad? ¿Y de qué trata Pentecostés? La venida del Espíritu Santo. ¿No se han fijado que cuando nos persinamos decimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Pero uno no tiene del todo claro qué pasa con el Espíritu Santo. Sabíamos que el Espíritu Santo está desde el principio. Pero hoy vamos a examinar un momento específico del Espíritu Santo. Es el momento de los apóstoles. Y vamos a leer en Hechos, en el capítulo 2, vamos a leer del 1 en adelante. Vamos a ver, Hechos, capítulo 2, del 1 en adelante, dice más o menos así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo del cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían, llenos de estupor y admiración, ¿pero estos no son todos galileos? Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigilia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos le oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello. Pero algunos se reían y decían, están borrachos. No, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire qué escena más curiosa, ¿verdad? Es una escena que empieza en la intimidad y termina con una multitud. Es una escena, ¿cómo empezaba? ¿Se acuerdan ustedes la historia, verdad? ¿Han visto el video o saben la historia? Ellos estaban en el aposento, ¿verdad? Estaban en una habitación. ¿Se acuerdan por qué estaban encerrados? Tenían miedo. Tenían miedo. ¿Miedo a qué tenían? A que los mataran, ¿verdad? Miedo a que los mataran. O sea, no era un miedo injustificado, era un miedo
real, ¿verdad? Y ellos estaban orando en ese momento. ¿Se recuerdan ustedes cuántas personas había? Estaba María, claro que sí, estaban las mujeres. Habían 120 personas metidas en ese cuartito. Estaban orando de manera intensa y de repente, ¿qué pasó, mi querido Carlos? No, ¿qué pasó? No. Vamos a ver. Volvamos a leer qué pasó. Dígame qué pasó. Cuénteme. Solamente el versículo 1. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, hoy vino sí. del cielo un ruido. Hoy, un ruido. El de una violenta ráfaga de viento. ¿Cómo sería una violenta ráfaga? Gracias, palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cómo sería una violenta ráfaga de viento? ¿Cómo sería? Algo muy fuerte, algo... Pero, mire que una violenta ráfaga de viento es que las puertas estaban cerradas, como todo el mundo tenía las puertas cerradas, ¿verdad? De repente las puertas y las ventanas se abren. Y si tenían papeles, y si tenían ahí algunas anotaciones, todo eso voló, ¿verdad? Y si tenían platos desechables, y si tenían vasitos de café, todo eso voló, ¿verdad? Porque entró de un solo. Y es que si te estaban contando suelto, ¿verdad? Voló también los billetes. Fíjense que cómo la lectura coincide con Génesis. Fíjense que qué bonito. Coincide con el principio del universo, el principio de la vida. Porque dice en el principio, vamos a ver qué dice Génesis capítulo, ¿cuál que les di? 1, versículo 2. Vamos a ver qué dice. Nos ponemos de pie, por favor. La tierra era una soledad caótica. Mire, estábamos en un caos. Estábamos en un desorden. Y entonces, ¿qué pasó? Y las tinieblas cubrían el abismo, mientras del Espíritu de Dios. No tan rápido. Y las tinieblas cubrían el abismo. ¿Qué pasa cuando hay tinieblas en nuestro corazón? Tenemos miedo. Nos ocultamos. No queremos que ni la luz del sol entre porque estamos con temor de que cualquier cosa del exterior nos lastime. Pero entonces, mientras el Espíritu de Dios, mire, el Espíritu de Dios, ¿qué hacía el Espíritu de Dios? Aleteaba sobre las... Mire, ¿y por qué habrá dicho aleteaba? ¿Por qué habrá dicho aleteaba? ¿Qué pasa cuando aletea? Correcto. Entonces, aletea, hay que viento. Entonces, el Espíritu de Dios, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias. El Espíritu de Dios aletea. ¿Y qué fue lo que hizo el Espíritu de Dios, mi querida Nancy, al inicio? Cuando llegó el Espíritu de Dios, ¿qué pasó después de eso? Ajá, en Génesis, vamos a Génesis. ¿Qué pasó después de eso? No, vino, a partir de ese momento, empieza la creación y se hizo la luz, ¿verdad? Y se separó la tierra de los mares y se creó a los animales, las estrellas y al final se creó al hombre. O sea, si ustedes se dan cuenta, el Espíritu Santo viene a ser como aquel, como que empolla algo, ¿verdad? Como una gallinita que empolla y prepara para que empiece esto a evolucionar, a desarrollarse y de repente explota en la creación. Lo mismo pasó con los apóstoles. Entra el Espíritu Santo y a propósito, ¿cómo se llama este viento? ¿Cómo lo llama en la Biblia, en el Antiguo Testamento? ¿Cómo le llamaban a este viento? Este viento, este soplo que le dio a Adán para que viviera. Te salvaste. Muy bien, el Ruaj. El Ruaj es R-U-A-H.
R-U-A-J. Ruaj. El ruaj es una palabra hebrea, de hecho, que significa tres cosas. Bien interesante. Significa aliento o soplo, significa viento y significa espíritu. Mire qué bonito. O sea que entró de manera impetuosa con los apóstoles el Espíritu de Dios. Y una vez entró el Espíritu de Dios, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó, mi querido hermanito? Cuénteme. Una vez entró el Espíritu de Dios, ¿qué pasó? Inmediatamente, estoy con los apóstoles ahora. ¿Qué pasó? Se vio luz Se vio luz. prosperidad, no sé. Mi querida Patti, vamos a volver a leer que no. Génesis. Sí, no, Hechos. Sí, Hechos. Cuando empezaron a orar, ¿no? Sí, casi, ajá. Hechos, vamos a leer del 1 en adelante otra vez. Y ahí nos vamos a detener. Va, buzos, porque les voy a preguntar. Listo. Cuando llegó el día de Pentecostés, Ajá, estaban todos reunidos en el mismo lugar. correcto. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire que inmediatamente después del viento que apareció, Las lenguas de fuego. para que lo visualizáramos, podría ser como que fuera la forma de una velita, la flama de una velita, pero en cada uno de los apóstoles. Inmediatamente. ¿Por qué fuego? ¿Por qué fuego? Para que vieran la luz, porque todo estaba en calor. Fíjense que todo está relacionado con el Antiguo Testamento. Todo está relacionado con el Antiguo Testamento para que tengamos una línea, ¿verdad? Porque el Antiguo Testamento es una prefiguración de las promesas que se cumplen en el Nuevo Testamento. Y resulta que cuando Moisés quería hablar en el Sinaí con Dios, había truenos, había fuego. De hecho, no sé si se acuerdan ustedes la película Los 10 Mandamientos. Qué bien bonito cómo representan que cuando está Moisés hablando con Dios, están las tablas y empiezan las letras como a quemarse y empieza a escribirse en la roca, ¿verdad? Como que Dios, al poner el dedo y escribir, genera fuego, ¿verdad? El fuego es la presencia de Dios y de hecho nos promete uno de los profetas. Vamos a ver quién me tiene Ezequiel. ¿O cuál fue Ezequiel 36, 25. Ese cabal dice más o menos así. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya no necesitábamos las tablas, antes necesitábamos que estuvieran escritas en piedra, pero a partir de ese momento con el profeta Ezequiel, dijo Dios, ya no voy a escribirlas en un algo afuera de ustedes, lo voy a escribir en el corazón de cada uno de ustedes y cada uno de ustedes recibirá mi espíritu, recibirá mi soplo, recibirá mi aliento. Lo bonito es que cuando recibimos al Espíritu Santo, empiezan a ocurrir cosas. Y como les decía, ¿verdad? Entra el Espíritu Santo y aviva ese fuego que teníamos dentro y se nos forma, o sea, tan fuerte era el fuego de la presencia de Dios que se vieron como lenguas, ¿verdad? Yo me imagino que parecían todos velitas, ¿verdad? Gigantes. Estaba tan fuerte la presencia de Dios que las velas estaban enormes.
E inmediatamente pasó algo con los apóstoles. Empezaron a hablar ellos en lenguas, ¿verdad? No, espérense, todavía están en el cuarto, todavía están en la habitación, no han llegado a la calle todavía. Y es que lo que ocurre, que antes de que ellos fueran a la calle, hubo una transformación interior. Y podemos ver que al nosotros invocar al Espíritu Santo, Él empieza como a empollar en nosotros una transformación. Y empezamos nosotros a cambiar. Y empieza Él a poner orden en este caos, en ese miedo que sentimos, en la pena que tenemos de hablar en público, de hablar a una persona desconocida, de las circunstancias. Empieza el Espíritu Santo y lo primero que nos da es audacia, es valor. Y nos da la capacidad de enfrentarnos a lo que sea. Yo recuerdo que el primer Pentecostés que a mí de verdad me sacudió, que ya yo entendía lo que estaba pasando, sentí una presencia tan fuerte que estábamos en el gimnasio de la iglesia y se me explota la lengua y empiezo a hablar en lenguas. Y fue una cosa que yo no la podía controlar y empiezo a decir un montón de cosas, ¿verdad? Y me quedo yo sorprendido como, ¿qué hago con esto, verdad? O sea, de verdad, todo esto es de verdad. O sea, la palabra de Dios no es como historias. O sea, de verdad está pasando esto. Y entonces, cuando yo entro en la conciencia de que es verdad, entonces voy, ¿qué es lo que me dice Jesús? Que vaya y hable al mundo, ¿verdad? Sobre él. Entonces empiezo a comprender perfectamente por qué en el parque de mi pueblo había alguna persona que se ponía con una Biblia y empezaba a gritar con un megáfono, tratando de que la gente escuchara la palabra de Dios. Pero si yo tengo algún nivel de mercadeo, ¿verdad? Entonces eso es ineficiente, ¿verdad? Entonces no me puedo parar y hablar hacia la ligera. O sea, ¿qué es dónde puedo encontrar gente? Empiezo a pensar, ¿dónde puedo encontrar personas que me puedan escuchar? ¿Y dónde se congregan las personas de manera natural? En un mercado. Así que la idea que se me ocurrió en ese momento fue que tenía que ir a un mercado y me voy a San Salvador al mercado central. Y recuerdo que agarré la parte de verduras que estaba llena de gente. Pero el detalle es que yo iba con tanta fuerza y con tanto entusiasmo que no había preparado absolutamente nada que decir. Y recuerdo que yo solo le hablé a mi papá y le dije, papá, ¿y qué puedo hablar? Bueno, habla del Espíritu Santo, habla de Jesús, habla, y me dio ahí unos consejos como, mira, estoy haciendo otra cosa, ¿verdad? O sea, llamame en otro momento. Y bueno, ni recuerdo qué fue lo que hablé, ni lo recuerdo. Solo recuerdo que sí tuve ese primer momento y pude ver cómo el Espíritu Santo de verdad mueve los corazones de las personas y nos hace tener el valor de hacer un montón de cosas. Hoy estamos listos a recibir Pentecostés. Y hoy vamos a hacer una primera gran práctica. Pero además tenemos otra garantía. La segunda, el segundo elemento que hace el Espíritu Santo cuando lo invocamos. ¿Se acuerdan ustedes de la Torre de Babel? ¿Les suena? ¿Qué pasó en la Torre de Babel, mi querido hermanito? La gente se confundía porque no hablaban la misma lengua. O sea, comienzo hablaban, pero después... La Torre de Babel era una torre, ¿verdad? Que estaba construyendo la humanidad, pero Dios viene y los confunde y empiezan a tener lenguas diferentes y no se lograron comunicar. Pues
la venida del Espíritu Santo es el anti-Babel. Es lo opuesto. Cuando viene el Espíritu Santo, todos nos entendemos. Dice que había persas, que había romanos, había etíopes, dice, de todas las naciones del mundo estaban pasando en ese momento y todos comprendían el mensaje. Significa que nosotros cuando invocamos al Espíritu Santo se nos abre el entendimiento y logramos comunicarnos hasta con señas. Si no sabemos el idioma, no importa, dice el Espíritu Santo, que de alguna manera Él se va a dar a entender. Y lo último es que logró que unos pescadores transmitieran el mensaje a tal grado que a la fecha, 2000 años después, ha cambiado totalmente la realidad del planeta. Pues ese mismo espíritu que ha hecho eso es lo que vamos a invocar esta noche, lo que vamos a invocar este momento. Y ese mismo espíritu es el que vamos a recibir. Si yo necesito que mi vida se ordene, que en mi vida se alinee con el Espíritu Santo, que mi vida se alinee, que mi familia se alinee con el Espíritu Santo, que mi comunidad se alinee con el Espíritu Santo, es precisamente este momento en el que nosotros nos vamos a disponer el corazón y los oídos para pedirle al Señor su Espíritu. Es lo que vamos a hacer y por supuesto nos vamos a ayudar a través de la alabanza. La alabanza dice que la alabanza, Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y nosotros podemos entrar en sintonía con todas las comunidades en el planeta que en este momento alaban y glorifican a Dios. Y como una sola iglesia podemos decirle que tome nuestras oraciones como perfume. Y cuando suben las oraciones como perfume, bajan a la tierra con poder. Gloria a Dios.